nos ponen a todos en el piso, nos tiran al piso, pistolas acá en la cabeza, nosotros éramos como 15 personas, ellos eran como 6 personas, pistolas en la cabeza, todo como que los vamos a matar. Veía como cada vez que agarraban amigos, que torturaban amigos, que ya habían metido preso a varios amigos, y ya uno comienza a llenarse de ese miedo de que dice, bueno, ya la situación es insostenible. Yo con más de 12 años fuera de Venezuela, hay tantos amigos y tantas familias que no voy a poder ver, que lamentablemente han muerto, o los han matado, no los voy a poder volver a ver. Bienvenidos a un nuevo episodio de Con los Ojos Abiertos. Hoy tenemos a Ale, un invitado muy especial de Venezuela, que nos va a compartir qué es lo que está pasando hoy en día, si realmente el régimen cayó y cuál es su situación personal, su familia, sus amigos y cómo está viviendo la caída de Maduro en estos días. Así que bienvenido, Ale, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, primero que nada, emocionado de estar contigo compartiendo en cámara, por decirlo de una forma, y muchísimas gracias por la invitación, por darme este espacio para compartir lo que es mi experiencia sobre Venezuela y sobre lo que está pasando en este momento. Sí, aparte nosotros tenemos mucha curiosidad y queremos saber qué es lo que pasa el día después, cómo este régimen que todavía sigue en pie a pesar de la caída de Maduro. Contanos cómo fue para vos primero la caída de Maduro y dos, qué es lo que está pasando hoy en día. Bueno, has dicho algo muy importante y es que estás hablando del día después. Para el venezolano en general, todavía no hay un día después. O sea, para nosotros sigue el mismo régimen. Eh, vamos, ya no está la figura más importante del régimen o la figura más pública del régimen, que es Nicolás Maduro, pero el sistema sigue siendo exactamente igual. O sea, de hace unos días o del 3 de enero Sí. al día de hoy, el régimen en sí mismo no ha cambiado mucho la situación. Obviamente es el paso más importante o el salto más grande que ha dado Venezuela hacia la democracia en 26 años que tiene el régimen. Pero la situación, se puede decir, de alguna forma sigue siendo exactamente igual. Las personas siguen teniendo miedo. Los que estamos afuera tenemos que tener mucho cuidado en el momento de enviar un mensaje o enviar alguna información que aliente a las personas. Sí, el ciudadano de a pie tiene la esperanza, tiene esa ilusión, la emoción de poder saber que podemos recuperar el país, pero falta mucho para llegar a ese punto. ¿Dónde estabas vos cuando te enteraste que Maduro fue capturado? Bueno, me escribe un mensaje un amigo y me dice, han capturado a Maduro. No recuerdo si era de, o sea, acá era estamos en Israel, era muy de madrugada, muy de mañana, y veo que otra persona me envía otro mensaje y eran personas que no están en Venezuela, que nada que ver con Venezuela porque la información en Venezuela no llega tan rápido como llega acá. Y yo veo el mensaje y pienso que es mentira y entro a noticias y veo información, creo que una de las primeras informaciones que he visto que vi que reaccionó fue de acá de Israel, y un diario de acá de Israel, y digo, parece que se está pasando. Entro en Infobae y también fue uno de los primeros que suelta la noticia y es como despierto a mi pareja, despierto a mi mujer y le digo, Noah, parece que está pasando algo importante en Venezuela. Y cuando confirma la información de que, o sea, la información de que el momento que estaban atacando en Venezuela, hasta que sube la información de que habían capturado a Maduro, pasaron como 2 o 3 horas. Cuando yo veo a Maduro, que lo han capturado, la información, que confirman la información, comencé a saltar en la cama, comencé a saltar dentro de casa, o sea, sin miedo de que mis vecinos se fueran, o sea, la emoción no la podía controlar y mi chica se levanta, me abraza, nos sentamos en la cama a ver información y fue, o sea, inevitable comenzar a llorar. O sea, y creo que pasé por todas las emociones, fue de risa a llanto, a querer brincar, a querer como, comencé a llamar también a mis mejores amigos, comencé a llamar a mi familia, fue un momento muy emocionante, la verdad que pasé todo tipo de emociones en ese momento y creo que para cualquier persona, o sea, yo fui una de las personas que luché contra Chávez en vida, luché bueno, no estuve con Maduro porque yo salí con Chávez todavía en vida y luché mucho y creo que para cualquier persona que hubiese pasado una situación que nosotros pasamos fue súper emocionante, pero luego también es la incertidumbre, creo que es lo que más nos toca, o sea, hoy en día, que tenemos esa incertidumbre de que no sabemos qué va a pasar. Sabemos que va a mejorar muchísimo la situación, pero el régimen todavía está allí.
Entonces, hoy en día está Delcy Rodríguez, que es como del mismo régimen, ya no tenían nada, absolutamente nada que perder, porque o están todos solicitados por organismos internacionales por violación de derechos humanos, por terrorismo, por narcotráfico, y ya no tenían nada que perder, o sea, ya no podían salir de Venezuela, o si se iban para un país amigo de ellos, o sea, por Rusia. otro país como Rusia, como China, o sea, países donde no se querían ir porque no hablan el idioma. Entonces dijeron, bueno, o sea, o nos acoplamos a los que pide Donald Trump o perdemos todo, nos van a capturar. Entonces, eso es lo que están negociando. O sea, ahora ella va a hacer exactamente lo que le pide a Donald Trump. Mejor para la economía de Venezuela, obviamente sí. Llega la inversión petrolera de Estados Unidos, llegan muchos puestos de trabajo, comienza a fluir más porque el dinero del petróleo, que es lo que los de izquierda dicen, no, que se quieren llevar el petróleo. El venezolano no conoce el petróleo. El venezolano, o sea, sabemos qué es el petróleo, pero no vivíamos del petróleo. Hace muchos años, en Venezuela el 70% de las calles no están asfaltadas. El país con reserva de petróleo más grande del mundo. O sea, algo súper ridículo. Que estas personas no, que se quieren llevar el petróleo, pero, o sea, explícame dónde estaba el petróleo. Porque la educación en Venezuela es gratis desde 1870, si no me equivoco. Y antes de Chávez, en Venezuela nosotros recibíamos útiles escolares, habían comedores en los colegios. De Chávez para acá nunca volvió a existir eso. O sea, todo el dinero del petróleo salía del país, salía para Irán, salía para Cuba, salía para China, salía para Rusia, el eje del mal, definitivamente. Y el venezolano dejó de vivir de pensar que la política lo podía ayudar. Aparte, me contaba recién que antes el precio del gas y la nafta en Venezuela era más barato que el agua. ¿Cómo eran los tiempos antes de Chávez comparado con el tiempo de Maduro y de Chávez en el régimen? Hay que empezar de que Chávez llegó al poder y consiguió una industria petrolera que era 100% operativa, con la mayor producción de la historia de Venezuela, y el barril de petróleo estaba en precios también históricos, o sea, valía muchísimo. Cuando él llega al poder, él encuentra una fortuna, o sea, Venezuela no solamente en petróleo, gas natural, o sea, también con reservas de gas natural más grandes en el mundo, oro, y sin contar de minerales que no se están explotando en Venezuela, o que se han comenzado a explotar de manera ilegal, ¿no? Porque dice también que Irán estaba sacando uranio de Venezuela, y no sé si sabes, pero había un vuelo fantasmas por primera vez en la historia de Irán, o sea, Caracas-Teherán. Sí. O sea, que en Venezuela a nadie se le ocurre, no, voy a hacer turismo a Irán. O sea, eran vuelos 100% fantasma. Entonces se estaban llevando muchísimas riquezas y dicen que también estaban llevando para la bomba atómica Sí, uranio. uranio. Y, o sea, súper peligroso. Bien, entonces, no es que nosotros no vimos la riqueza en ese momento del petróleo. Obviamente sí, ellos comenzaron a invertir en los programas que ellos consideraban que podrían mantenerlo en el poder. Comenzaron a invertir a las Fuerzas Armadas, que fue donde comenzaron a comprar generales, comenzaron a comprar toda la cúpula de las Fuerzas Armadas, porque sabían que ellos lo iban a mantener en el poder. Y las personas pudientes en Venezuela, las personas que tenían buena economía en Venezuela, comenzaron a cobrarle más impuestos también, comenzaron a expropiarle todos los negocios, comenzaron a expropiar todo y a dárselo a una clase muy, muy baja, que a ellos de alguna forma se puede decir, no tanto como que lo ayudaron, sino que le estaban cambiando la ideología para que apoyaran al gobierno. Entonces tienes partes de la población muy vulnerable que lo ponías a tu favor para que te mantuvieran en el gobierno. Pero eso llevó a que Chávez durara tanto tiempo también y que el régimen todavía hoy en día sigue. Pero las últimas dos elecciones que Chávez tuvo en vida las perdió. Igual Maduro nunca ganó unas elecciones en Venezuela. Bien, que es también uno de los puntos donde la izquierda del mundo se centra a decir, no, que el periodo del chavismo ha sido en Venezuela, o en el mundo, se puede decir que es uno de los periodos con más elecciones en el mundo. Sí, casi 30 elecciones, pero no eran elecciones limpias. Había todo un tipo de elección. O sea, de hecho, una para mí de las más importantes, y creo que de las que más viví en carne propia, fue el referéndum para cambiar la constitución de Venezuela. Bien.
Chávez primero solicitó un referéndum y el pueblo le dijo no, o sea, democráticamente dijo no. Él entendió que no tenía el poder de todo en ese momento. Entonces la volvió a hacer y obviamente el pueblo o sea, había un lema que decíamos en la oposición que era no es no. O sea, ya te dijimos no. Mujeres, feminismo, Sí, ya, libertad. es que salió antes de eso, exactamente. Y nosotros era no, o sea, ya te dijimos no, no es no. Y comenzó a hacer hasta que metió la constituyente y cambió la constitución de Venezuela, cambió el escudo de Venezuela, cambió la bandera de Venezuela. Y era un poco de lo que ya veníamos, el preludio de lo que venía en Venezuela. O sea, que era un cambio totalmente, o sea, era un cambio toda Venezuela. O sea, ya las personas que hemos sabido de Venezuela en el tiempo de Chávez, no vamos a volver al mismo país que teníamos. O sea, esperamos con el favor de Dios que todo mejore, que todo vaya a bien. Y sabemos que sí, que estamos dando un gran paso hacia adelante. Pero falta muchísimo para recuperar todo ese daño que se le hizo, que se le inyectó a Venezuela. Sí. Como que Venezuela sea un país tan rico en petróleo, que es el principal, el país que más tiene petróleo en el mundo. Hay toda una teoría de que en realidad a Chávez lo puso Cuba, porque Venezuela no lo quería vender el petróleo a Cuba, y que por eso él expropió todo el sistema en las empresas petroleras que tenían acuerdos con Estados Unidos, con otros países. Les contaron cómo fue todo ese proceso de nacionalización de las empresas petroleras y cómo puede ser que el país que el gas era más barato que el agua no tenía ni papel higiénico en sus góndolas. Ok. Muy importante saber de dónde viene Chávez. Bien, porque no es una teoría. O sea, cuando decimos no, de que Chávez era influenciado o llegó al poder a través de Cuba, no solamente de Cuba. O sea, hay registros históricos, hay fotografías, hay congresos, registros de congresos. O sea, los soviéticos con Chávez, con Petro, bien, con los Kirchner de Argentina, con Lula da Silva. O sea, eso fue algo preparado con antelación. O sea, fue algo que le inyectaron dinero, le inyectaron capital. Y Chávez no era una persona democrática. Chávez hizo un golpe de Estado. No sé si sabe, no sé si fue en el 92, Chávez, o 92 o 95, Chávez intentó un golpe de Estado. Y Chávez estuvo preso por un golpe de Estado. Él quiso llegar al poder a través de las armas. Bien. ¿Apoyado por Cuba o apoyado por qué tipo de...? Por supuesto. O sea, Chávez cuando hizo su campaña presidencial, Chávez, o sea, primero era una persona, yo nunca fui chavista y siempre estuve en contra del chavismo y de Chávez como tal porque, o sea, había leído y conocía la historia. Pero Chávez intentó llegar al poder a través de las armas, estuvo preso cuando salió de la cárcel. Bien, las campañas políticas que Chávez hacía, que era increíble, llegaba en helicóptero, o sea, una cantidad de dinero que se movía, que movía muchísimas masas. Obviamente también es una persona, creo que es uno de los políticos con más carisma que yo he visto en mi vida. O sea, el carisma que tiene Chávez, o que tenía Chávez, es uno de los carismas increíbles. O sea, persona que hasta con la oposición misma, o sea, en varios momentos que fuimos de los centros de estudiantes a eventos donde iba a estar Hugo Chávez, él, sabiendo que éramos de la oposición y sabiendo que nosotros, o sea, éramos súper ultra contra el régimen, él llegaba y nos saludaba con carisma que nosotros o sea, nos daba risa. Porque era como, hola muchachito, ¿cómo están? La forma de hablar y todo era como que, o sea... Sí, pero también tenía un discurso muy populista. Populista. Para ser populista tienes que tener mucho carisma. El carisma que tiene Chávez o que tenía Chávez no se le puede quitar. O sea, era muy carisma. Pero si ves las campañas políticas que él hizo, veías el dinero que estaba inyectado. Y él venía de la cárcel, él no tenía dinero, era un militar. Que en Venezuela en ese momento los militares no ganaban dinero. Todo ese dinero venía de Cuba, venía de Brasil, venía de Rusia sobre todo, bien, porque fue algo preparado. Entonces, obviamente, Rusia necesitaba entrar a las reservas petroleras de Venezuela. Cuba necesita muchísimas cosas, sobre todo petróleo. Depende, por eso Depende
Es que depende 100%. específicamente de Venezuela, ¿dónde va a sacar energía ahí? Totalmente, totalmente. Y eso fue algo preparado, o sea, no es como una teoría, no, es algo donde hay pruebas fotográficas, hay registros de Congreso de que lo que llevaron a Chávez al poder y lo que crearon el régimen chavista y toda la estructura, porque si te pones a ver la estructura, que habían elecciones, sí habían elecciones, pero era un régimen autoritario. Y Chávez, cuando estaba en vida, cuando la primera vez que se lanzó a presidente, a él les pregunta, ¿tú vas a expropiar empresas petroleras? Y él dice, o sea, hay registros en video. Sí, Y sí. él dice, yo no voy a expropiar nada. ¿Tú vas a cerrar canales de televisión? Yo no voy a cerrar ningún canal de televisión. Tenemos el del Estado, los demás seguirán siendo libres. Tú vas a unirte al eje. No, o sea, él llegó al poder a través de mentiras. Y hay videos donde él dice, donde Sí. todo, o sea, se puede ¿Y decir la cómo, cara. cómo fue esa transformación de una Venezuela millonaria a una Venezuela desastrosa? O sea, ¿por dónde empezó él a meter agujeros en la democracia o a silenciar gente? Contanos cómo fue todo ese proceso. Llegó un momento, yo creo que fue el momento más cumbre de Venezuela para esa transición, fue lo que se conoce en Venezuela como el paro petrolero. Bien, el paro petrolero es que toda la industria petrolera y eh, la Cámara de Trabajadores se unió, hizo una huelga general. De hecho, sacaron a Chávez del poder, o sea, lo tomaron, no sé cuántos días tuvo, porque ya se veía lo que venía, bien, y obviamente Chávez tenía mucho apoyo del pueblo en ese momento, o sea, la gente no supieron qué hacer porque el pueblo salió a buscar a lo que era su líder, o sea, la clase baja, que él estaba recibiendo tantos millones de la venta de petróleo, tanto dinero que estaba recibiendo, que comenzó como a darle migaja a lo más vulnerable, que realmente era migaja para la cantidad de dinero que tenía en Venezuela. Entonces mucha gente se levantó a buscar dónde estaba el líder, o sea, dónde estaba Chávez, porque lo tuvieron que sacar de entonces, lo sacaron de la cárcel otra vez, o sea, donde estuvo, lo tenían retenido, y ahí la industria petrolera se paró, comenzó el paro petrolero en Venezuela, y a partir de que él nuevamente retoma el control de todo, bien, yo pienso que fue que se dio el salto a lo que fue la radicalización de Chávez, comenzar a meter todo, a preparar todas las Fuerzas Armadas. De hecho, para que la democracia exista tienen que tener los tres pilares como una mesa, bien, te lo decía antes, es como el poder legislativo, poder electoral, Judicial. judicial, exactamente. Y desde el poder electoral en Venezuela, prácticamente las personas que tiene que ser un organismo totalmente independiente salían con suéter rojo y prácticamente la cara de Chávez, un cuadro de Chávez atrás, o sea, tipo, saben, ya ahí te das cuenta que no hay unas elecciones libres. O sea, cuando los conteos de voto en Venezuela no duraban más que algunas horas, desde que se cerraban las mesas electorales, en tiempo de Chávez duraban hasta 2 días viendo cómo montaban la trampa y cómo no hacer tan evidente de que perdía las elecciones. Y no se quedaba nunca con un no, o sea, siempre era todo a favor de él. Cambiar también vamos, las Fuerzas Armadas, poner todo a favor de todo lo que tiene que ver con política en Venezuela. Y ahí también tienes un ejército de electores a tu favor. Bien, y eso está pasando en muchas partes del mundo, lamentablemente, hoy en día, que quien está en poder se encarga de que todas las personas que trabajen para el gobierno, todas las personas que dependan del gobierno, estén obligadas a votar por el gobierno, por quien esté, o a trabajar. Y hoy en día las manifestaciones, tú ves una manifestación hoy en día en Venezuela que apoya al régimen y pues, se puede contar las personas, ¿bien? Pero las personas que están allí tienen pena de que una cámara los enfoque, tienen penas de ser vistos, pero tienen que estar obligados porque si no pierden el puesto de trabajo. Entonces, creo que ese fue el punto donde Venezuela ya definitivamente se rompió la democracia, se quebró totalmente la democracia, que hoy en día las personas ya no creen en la democracia en Venezuela. Ni los medios de comunicación, ¿qué pasó con ellos? Se ganaron uno de los medios de comunicación más importantes de Venezuela, que fue RCTV, eh, y eso pasó en el primer gobierno, en el primer periodo de presidencial de Chávez, me parece, donde Chávez antes le habían preguntado si le iba a cerrar medios de comunicación y dijo que no. Obviamente, los medios de comunicación en Venezuela hoy en día no, no son,
no hay parcialidad en la información, o sea, tipo, es lo que pueden poner, lo que tienen, o sea, Lo que el régimen lo que el elige. régimen le permite. Exacto. Bien. ¿Pero son cómplices del régimen o están amenazadas por el Yo pienso régimen? que no es que sean cómplices, es que están, o sea, es lo que tienen que hacer, o sea, si no lo haces te cierran el canal. Bien, es eso, las personas en Venezuela, hoy en día tú hablas con un venezolano de a pie, del día a día, de la calle, y le da miedo opinar. O sea, tú ves de reportero, que primero es súper peligroso que un reportero vaya a Venezuela, y lo están viviendo ahora mucho los mexicanos, que había muchos mexicanos que sí, que tal, que... Y se están yendo a Venezuela a pedir información y cuando llega a Venezuela le quitan todas las cámaras, los meten preso y tal. Y los pocos que llegan a entrar hablan con el ciudadano de a pie. Primero que nadie se quiere poner Cámara. en cámara. Y cuando alguien se pone, dice, no, estamos tratando de vivir, estamos tratando de llevar la vida. No hablan mal del gobierno. Pero no, ¿por qué? ¿Porque son del gobierno? No, es que tienen miedo del gobierno. O sea, de que aprendieron a no opinar, a no aprender, porque en todo, o sea, en 26 años nadie nos defendió. O sea, en 26 años los organismos que deberían defender la democracia en el mundo, o que deberían defender las cosas, que no pase nada malo en el mundo, como la ONU, como la OEA, que El Mercosur. no hicieron absolutamente nada. O sea, sabían que Venezuela no habían elecciones libres, no hacían absolutamente nada. Prácticamente el venezolano estaba solo, completamente solo. Masacraban a venezolanos, a los estudiantes. Ves la cantidad de personas muertas en Venezuela, eran estudiantes, eran niños de 16, 17, 18 años, que llegaban los colectivos disparándole y absolutamente nadie hacía nada. Contar que son los colectivos. Los colectivos son mercenarios del régimen. El régimen obviamente necesitaba un grupo armado, fuerte, que saliera a reprimir manifestaciones, que saliera a matar personas, a dispararle a personas, para que tuvieran miedo de manifestarse. Entonces no lo podían hacer directamente, que sí lo hacían, pero había muchos militares quizás que ponían freno a eso. Los colectivos eran personas que sacaron de la cárcel. Les pusieron una capucha, enmascarado totalmente, con armas largas, le dieron una moto, que sales de la cárcel, pero está a lo que nosotros te mandamos a hacer. Y son los que también, o sea, son los que les disparan al pueblo. Y yo estuve en manifestaciones donde llegaban colectivos a disparar directamente. Y armas largas. Y hay muchísimos muertos en Venezuela a través de los colectivos. Y igual que los presos políticos, la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela, hay muchos conocidos o casos importantes que se dice que hay más de 3.000 presos políticos. Yo creo que deben haber muchísimos más. Hay personas del día a día o estudiantes que quizás lo incriminen de otro cargo que no tiene nada que ver, pero lo incriminan para tenerlos en la cárcel para que no salgan a manifestar. Y contarnos un poco de esas torturas del helicoide y otros centros de torturas. ¿Qué es lo que cuentan o qué es lo que está pasando ahora? Liberaron a cientos de presos políticos que no existían, pero ahora los liberaron. Contanos qué es lo que se escucha en Venezuela, qué es lo que cuentan estos presos políticos, qué es lo que se sabía de antes y qué es lo que se sabe ahora. La cantidad de presos políticos en Venezuela yo creo que no es clara, ni siquiera para la oposición venezolana, porque hay muchas personas que fueron, y en mi caso, yo conocí personas, tengo amigos, que fueron encarcelados, bien, y lo culpaban de cualquier otro crimen que nada que ver, o sea, lo culpaban de drogas o de asesinato que absolutamente nada que ver con política. Pero los agarraron en una manifestación o lo agarraron cerrando alguna calle, y ahí comienza el tema de los presos políticos. Ahora, las figuras públicas en Venezuela, figuras políticas, son casos mucho más conocidos de presos políticos. Hay presos políticos que han salido en Venezuela desde hace muchos años, que se han exiliado. Hay muchísimos casos en Estados Unidos, como Requense, como casos conocidos, que hay personas que cuentan atrocidades de lo que han tenido que vivir. O sea, atrocidades. ¿O qué? Torturas. Primero están bajo tierra, o sea, están totalmente bajo tierra, no salen ni siquiera a caminar, confinados en celdas frías, no tienen camas, viven entre ratas, comida dañada, tortura Física. física, de golpe, de personas que han muerto en ese confinamiento. O sea, no una, no cinco, muchísimas personas han muerto en ese confinamiento.
y hay casos que han sido documentados, hay películas que documentan, que hablan de la realidad de lo que han vivido los presos políticos. De hecho, hace una semana, me parece, llegó un preso político israelí, Sí. bien, Latino israelí. latino israelí, Sí. que nada, o sea, una persona de 70 años, no, que eres un enviado de Estados Unidos para esa... Hombre, soy una persona de más de 70 años, no, no es... Vengo porque tengo tierra, porque trabajo en la zona, no es que vengo a hacer... Y muchísimas personas que iban de turismo en Venezuela, simplemente a turismo, lo capturaban y era como una ficha de cambio que también utilizaba el gobierno. O sea, y lo usó así el régimen, ¿no? Agarro a una persona de un país, necesito algo de tu país, te lo cambio. Era una ficha de cambio. Para los venezolanos era como un tema de que el mismo venezolano Tenga miedo. tenga miedo. O sea, sabes que o te matan los colectivos, te agarramos nosotros y te vamos a meter preso. Entonces, cuando dejaba salir a uno, para que contara lo terrible que era la situación de Venezuela. Y efectivamente, el miedo es un arma de control. El miedo es un arma de control en todos los sistemas políticos del mundo. Me contaste que ahora también tenés miedo de escribirle a tu mamá o a tu hermana que todavía están en Venezuela porque les revisa los teléfonos. ¿Cómo pasa esto? En Venezuela hay muchísimos controles para ir de ciudad a ciudad, muchas alcabalas, en la misma Caracas, que es el bastión del régimen, hay muchísimas alcabalas. Todas las calles se puede decir, o sea, los medios internacionales lo confirman, que van a Venezuela y en cada esquina se encuentra una alcabala. Bien, a los medios internacionales le revisan las cámaras, le revisan todo, pero al venezolano de a pie le revisan los móviles. Y si te encuentran un mensaje en contra del gobierno, puede ser tu pase directo al helicóptero, a un centro de tortura. ¿Y qué es lo que puede hacer la gente desde Venezuela? O sea, ¿cómo puede comunicarse con la gente del exterior? ¿Qué pasa? El tema es que en Venezuela, te lo contaba antes, el venezolano del día a día se ha desconectado absolutamente de la política. El venezolano del día a día dejó de creer en los organismos de protección internacional como la OEA, como la ONU, sabiendo que no ayuda absolutamente a nada. Sabíamos que teníamos elecciones y eran elecciones que eran manipuladas. O sea, sabíamos que las Fuerzas Armadas, que es un organismo que debería cuidar al ciudadano, estaba en contra del pueblo. O sea, todo lo que se hacía en Venezuela, de hecho, cuando se llevan a Maduro, sacan una orden judicial o sacan como un documento de que es no de emergencia nacional y es todo contra el pueblo. O sea, lo que está escrito es totalmente todo contra el pueblo. Si encuentran una persona protestando o celebrando de que capturaran a Maduro, va preso y cosas así. O sea, no tiene nada contra de que no contra Estados Unidos, por ejemplo. Absolutamente nada. No contempla nada contra otro país. No vamos a romper relaciones con otro país. No, es todo contra el ciudadano de a pie. Entonces, las personas en Venezuela dejaron de creer totalmente en la política o en sistemas que pueden defender la política en Venezuela. Hasta que llegó María Corina Machado. Contanos un poco cómo la gente la siente. María Corina es una de las figuras políticas más importantes que ha tenido Venezuela definitivamente. Yo respeto mucho a María Corina Machado. Me emocioné cuando ganó el Premio Nobel de la Paz. María Corina Machado en vida fue la única mujer o la única opositora en Venezuela entre mujer y hombre. O sea, la única que tuvo la fuerza, el coraje de parársele a Chávez en vida y decirle, usted es un ladrón, en la cara. Usted es un ladrón porque usted está expropiando. Y expropiar es robar. O sea, es increíble. O sea, a María Corina Machado la han golpeado, ha salido golpeada en diferentes ocasiones. Pero, lamentablemente, una persona al nivel de María Corina Machado no puede trabajar sola. Necesita engancharse de una oposición que en Venezuela, también la oposición en Venezuela ha sido uno de los grupos que le ha hecho más daño a Venezuela. O sea, en Venezuela no hemos tenido una verdadera oposición, no ha habido una unión opositora y muchas veces los opositores han terminado siendo o del régimen o también corruptos. Entonces, son muy pocas las personas que se pueden salvar o de decir esta mujer ha sido o esta persona ha sido íntegra desde el principio al fin. María Corina Machado ha sido una de las personas que se ha visto íntegra desde el principio al fin, a pesar de que se ha tenido que juntar o trabajar con personas que no han sido tan íntegras.
pero hoy en día para nosotros es una esperanza. Obviamente le prohibieron lanzarse a presidente. A última hora pudieron registrar a Edmundo. Con el apoyo de María Corina ganó Edmundo cuando nadie lo conocía. O sea, era una figura prácticamente no era Pero ella conocida. era Exacto, vicepresidenta. exacto. de la Gana España. con el poder de ella. Pero efectivamente, como se dice en los informes de Estados Unidos, ella no tiene el poder de las Fuerzas Armadas. Y en Venezuela, quien llegue al poder necesita tener o las Fuerzas Armadas, o se necesita pasar el periodo donde las Fuerzas Armadas en Venezuela tengan una reestructuración completa porque están podridas. Están hay iraníes en las Fuerzas Armadas de Venezuela, hay rusos en las Fuerzas Armadas de Venezuela. Cubanos. El anillo de Chávez y quien tomaba poder eran cubanos con iraníes. Sí, los que se murieron cuando capturaron a Maduro eran todos Más de cubanos. 30 cubanos. Y yo recuerdo cuando yo salía a protestar en Venezuela, veíamos personas que ni siquiera hablaban español y eran rusos. O sea, eran ellos quienes salían, bueno, junto a los colectivos salían a reprimir las protestas, eran rusos. O sea, que en Venezuela las Fuerzas Armadas hay que hacer una reestructuración completa. Entonces, María Corina Machado para nosotros es una pieza clave en Venezuela, creo que necesita, pero como dijo Donald Trump, o sea, Donald Trump hizo uno de los movimientos militares más grandes de la historia de Estados Unidos en el Caribe para llegar a Venezuela. Bien, pero ¿cuánto vale mover un portaavión? ¿Cuánto vale mover buques de guerra? ¿Cuánto vale todo lo que hizo Donald Trump? O sea, eso vale muchísimo dinero. Algo de lo que sí hay que creer cuando Donald Trump habla es cuando él dice, ellos van a pagar por esto. O sea, de alguna forma, todo ese dinero que gastó para sacar a Maduro, para capturar a Maduro, para acoplar al régimen a lo que él diga, bien, ese dinero va a salir de Venezuela. Y los venezolanos lo quieren pagar con gusto. Sí, obviamente, nosotros sí lo pagamos con gusto, pero sabiendo que a la final va a haber la inversión en Venezuela, que al final la economía de Venezuela va a mejorar muchísimo, efectivamente. Porque si llega, siempre en Venezuela, el quien trabajaba en los tiempos de bonanza de Venezuela, quien trabajaba en la industria petrolera, era un ejemplo para todo el mundo. O sea, veías las personas pulcras, bien vestidas, era como todo el mundo, el sueño de todo el mundo. O sea, en los edificios donde yo vivía, mis amigos toda la vida, que estudiaban ingeniería en petróleo, ingeniería en gas, ingeniería mecánica, todo el mundo quería llegar a la industria petrolera. Cuando Chávez llega, ves a lo de la industria petrolera, y no es por menospreciar, pero eran personas que ni siquiera saben hablar, que no tienen experiencia, que no tienen, o sea, educación, que ves que son personas que están puestas a dedo allí. Y eso destruyó también entonces, vamos a pagarle a Venezuela, a Estados Unidos de lo que hizo, pero Donald Trump en este momento lo que necesita es personas que le digan tienes que hacer esto y lo hagas. ¿Por qué no sueltan a los presos políticos que quedan? Porque los presos políticos, hay un problema muy grande con los presos políticos, es que no hay un proceso legal. Para heredarlo porque no existe. No existe un proceso legal, o sea, Sí. tipo, ¿cómo explico que tenía esta persona 5 años, 4 años presa si nunca hubo un proceso bien hecho o una acusación formal de algún cargo? ¿Y cómo explico el maltrato? ¿Cómo explico que tantas personas murieran dentro del helicoide? O sea, no tienen, y por eso que se dice que no sueltan a los presos políticos, porque no hay un proceso justo, legal hecho contra los presos políticos. ¿Es eso o están muertos? No creo que todos estén muertos, o sea, los que han muerto creo que los van diciendo al momento. Pero es eso, o sea, no hay un proceso, no hay algo como justificar por qué los tuvieron presos tanto tiempo. Y una pregunta, ahora que dijimos que hay un precio que pagar por la ayuda de Trump, ¿qué pasa con los lingotes de oro de Maduro? ¿Qué pasa con todos los bitcoins que encontraron que le pertenecen a Venezuela? Hay muchos recursos que Venezuela no va a poder recuperar. O sea, hay países como Suiza, que son países de primer mundo, que quizás son más conscientes con la población venezolana. Y Suiza, por ejemplo, bloqueó los lingotes de oro y con cuentas bancarias multimillonarias. ¿Cuántos lingotes de oro tenía Maduro en su poder? Venezuela tiene... Maduro, no es Venezuela, Maduro.
En su cuenta privada. O sea, no sabría decirse porque, a ver, hay países que lo pueden decir, pero por ejemplo, los vuelos fantasma que hablamos antes, que salían Teherán, Caracas, Teherán, vuelos fantasma, y se dicen que también sacaban oro. Entonces, ¿cuántos lingotes de oro hay en poder de Maduro? Yo creo que nunca lo vamos a poder saber. Bien, esperemos que no lo pueda disfrutar. Bien, que no lo va a disfrutar el pueblo venezolano. Obviamente muchos de esos lingotes no lo va a disfrutar el pueblo o no va a ver el regreso, no se va a invertir en Venezuela, lamentablemente. Pero esperemos que Maduro tampoco lo pueda, que dure toda la vida en la cárcel y tampoco lo pueda disfrutar de ello, ni de sus familiares, porque el hijo también es acusado de narcoterrorismo, Los los sobrinos. narcosobrinos Sí. que también, incluso Diosdado Cabello, que también es una de las personas, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello son entre las personas más ricas del mundo hoy en día, Del mundo. con el dinero que se saben que tienen, pero lo que Sí. no se saben, lo que tienen en Bitcoin, lo que tienen en lingotes de oro, bien, ellos tenían, ya no, o sea, tenían todo que perder. O sea, la única opción que tuvieron fue acoplarse y acatar todo lo que dijera Donald Trump. ¿Vos pensás que entregaron a Maduro? Estoy casi seguro que sí. Estoy casi seguro que dijeron, ok, ya no tenemos más que hacer. De hecho, muchos de las personas de oposición que hay en Caracas, o sea, porque Caracas es el bastión de ellos. Tú vas a lugares en Caracas, o sea, como el resto de Venezuela, no tiene electricidad, no tiene servicios, las calles no están asfaltadas, pero tú vas a Caracas y tú ves partes en Caracas que tú dices que estoy en Dubái, o sea, con semáforo inteligente, con pantallas increíbles. Y lo que se llegó fue un punto de que ellos dijeron, bueno, estamos acusados por la justicia, no podemos ir a otro país porque que no sea Cuba, ni Rusia, ni China, porque nos agarran y nos meten presos. Y no nos queremos como exiliar o ir a un país, en Rusia a pasar frío, o a China que no entienden el idioma, que no tienen familia, que no van a hacer absolutamente nada. Entonces la última decisión como que tomaron fue, bueno, vamos a invertir en Caracas, en la zona, en nuestro bastión, y hay partes en Caracas donde lo ves y dices, "Guau, parece un país del primer mundo. O sea, está súper desarrollado. Mientras Pero tanto como, la gente no tiene comida. exacto, era en donde ellos estaban, su bastión. Bien, Sí. es lo que hicieron. Dije, quizás negociaron con Donald Trump que entregamos a la figura que está como presidente, que es un títere, o sea, que es sumamente un payaso. Y lo ves desde que llega a Estados Unidos, o sea, como llega, ¿cómo se dice, Celia? Good morning. O sea, tipo, ves que es un payaso, que es un títere. Y Aparte, pará, no hablamos de esto, pero Maduro es colombiano. Maduro ni siquiera es venezolano. no hay registro de que él naciera en Venezuela. Bien, aparte, bueno, ya cuando descubren el registro de que él estaba en Cúcuta, no hay nadie que que lo conociera de su niñez, o nadie que estudiara con él, o ningún colegio que dijera, o sea, es un cuento, se dice que es un cuento inventado para poder apoyar la teoría de que había nacido en Venezuela. Pero hay informes e información y registros también de que nació en Cúcuta, de que es colombiano. Entonces, como un colombiano que era eh, Chofer de un chofer de autobús llegó al poder. Alguien, trabajando, o sea, primero que nada, se escucha mucho también esto de que sea chofer de autobús. Pienso que una persona puede ser chofer de autobús y puede tener una buena moral. sí, pero hay que ir escalando. Claro, ¿Cómo llega a ser él- chofer de autobús, estar preso, a ser presidente? Él cuando Chávez llegó al poder siempre estuvo con Chávez. De hecho, cuando a Chávez tuvo la captura, bien, cuando el golpe petrolero, o sea, cuando se hizo el paro petrolero en Venezuela, fue uno de los más fieles que estuvo con Chávez. Y hay fotos donde mataron a muchísimas personas, que fue una manifestación que se conoce como el Puente Yabuno en Venezuela, Sí. y uno de los que sale disparando al pueblo y defendiendo a Chávez es Nicolás Maduro. O sea, sale con un arma disparando al pueblo. Entonces, fue una persona puesta a dedo, fue una persona que comenzó a escalar. Igual todo lo que está en el régimen, Diosdado Cabello, que estuvo en el golpe Estado. en el intento de golpe de Estado que dio Chávez. Y Celia Flores, ¿cuál es el papel que ella juega? Ella también estuvo siempre dentro del grupo, dentro del grupo que escaló junto a Chávez. O sea, por eso decimos, en Venezuela hoy en día
no ha cambiado absolutamente nada porque los que están en el poder sigue siendo el mismo. O sea, la figura que tenían o la persona que tenían como figura pública es, es Maduro. Pero los intelectuales y los que más se le tiene miedo y los peores en Venezuela es Padrinos López, que es el de las Fuerzas Armadas, Nicolás Maduro, los hermanos Rodríguez, él y su hermano, son los que la mente maligna, la mente criminal de todo el régimen. Y contanos un poco de tu historia, cómo te fuiste a Venezuela, quién todavía está en Venezuela y también lo que me contaste detrás de cámaras del 2017. ¿Qué pasó en Venezuela en 2017? Bueno, yo obviamente tengo mis raíces acá en Israel, mis padres están acá desde hace 30 años y antes viajaba de visita solamente a Israel y estaba entre Venezuela, hacía la universidad, estudiaba en Venezuela, estando en la universidad en Venezuela era que estaba con los grupos de estudiantes. Claro, vos naciste en Venezuela, Yo no nací de en principio. Venezuela, Ok. yo nací en Venezuela, yo soy venezolano un 100%, yo nací en Venezuela, me crié en Venezuela, amo Venezuela, creo que el mayor tesoro que tiene Venezuela fuera del petróleo son las personas en Venezuela y me siento muy orgulloso de ser venezolano. Hoy en día como venezolano, de hecho, en cámaras hay muchísimos países que le han dado un recibimiento muy lindo a los venezolanos, entre ellos Argentina, o sea que se ha hecho una muy linda relación con Venezuela y Argentina. Brasil, por ejemplo, o sea, hay países que de verdad le han dado un muy buen recibimiento a Venezuela. Yo, obviamente como venezolano, vivir en una Venezuela que amo, que adoro, donde creo que podía alcanzar todas las metas que podía tener, en esa Venezuela que yo conocí, llegó un momento en que ya la situación era insostenible. O sea, yo por estar con grupos estudiantiles, creé con unos amigos un grupo estudiantes que se llamaban Manitos Blancas. Hugo Chávez en vida salió en cadena nacional diciendo, tírenle gas del bueno, plomo con ellos. O sea, ¿A ustedes? sí, a nuestro grupo de estudiantes. Wow. Y ya era como eso, veía como cada vez que agarraban amigos, que torturaban amigos, que ya habían metido preso a varios amigos, y ya uno comienza a llenarse de ese miedo de que dice, bueno, ya la situación es insostenible. O sea, o me voy o me pueden matar. O sea, yo tengo videos donde me han disparado, donde los colectivos nos están disparando y nosotros estamos corriendo. Llegó un momento en que tumbaron un alcalde de una localidad en Venezuela. Fuimos con el centro estudiante, un bus de la universidad, estando allí, estábamos haciendo unos grafitis y llegó los colectivos y nos arrodillaron a todos con pistolas en la cabeza. O sea, salió las personas que prendieron las luces y comenzaron a gritar, lo estamos grabando, déjelo, no los vayan a matar. O sea, había una situación donde ya era insostenible. Entonces, yo decido, bueno, tengo mi papá... Ahora, no, ¿cómo te salvaste de esta situación? ¿Estaban en ese- arrollados? Sí, nosotros realmente estamos como haciendo graffiti porque tumbaron un alcalde que pertenecía a la oposición. Entonces, ¿Ustedes la tumbaron, lo mataron? no, le quitaron, o sea, Ok. como que lo agarraron y lo metieron preso, porque era de oposición, bien, preso político. Parte político, sí. Preso político lo agarraron, lo metieron. Entonces, dentro del centro de estudiantes, habían varias personas que eran de esa localidad. Nos explican la situación y qué podemos hacer como para apoyar. Entonces, bueno, vamos hasta allá con el centro de estudiantes y vamos a ver de qué forma podemos ayudar. En Venezuela, las universidades en ese momento tenían autonomía. O sea, eran como no podían entrar fuerzas armadas y todo en ese momento. Tomamos un bus de la universidad que tenía autonomía, nos fuimos a la localidad. Estando a la localidad, llegamos a donde era la alcaldía, que estaban haciendo una vigilia y todos los de oposición. Como que querían recuperar la alcaldía, querían empezar a soltar al alcalde. Obviamente sabíamos, no lo van a soltar tan fácil. Nos fuimos, vamos a pintar, a hacer graffiti. Nos fuimos a pintar graffiti en las calles y comenzamos a ver un auto que nos está siguiendo. El típico, vidrio ahumado, o sea, totalmente oscuro. Y vemos que vamos por acá y vienen por acá, entonces, bueno, sí, nos está persiguiendo. Entonces, no conocíamos mucho la zona, llegó un momento en que nos interceptan, nos bajan a todo el autobús, nos ponen a todos en el piso, nos tiran al piso, algunas amigas comenzaron a gritar, a llorar, se pusieron súper nerviosas, obviamente todos súper asustados, pistolas acá en la cabeza, nosotros éramos como 15 personas, ellos eran como 6 personas, pistolas en la cabeza, todo como que los vamos a matar. Entonces,
por las chicas que estaban gritando, las personas, los vecinos, como que todos encendieron las luces, salieron personas con teléfono, sabemos quiénes son, lo estamos grabando y tal, que eran personas de la localidad, nosotros no éramos de allí, nosotros fuimos a apoyar al alcalde, que era de la oposición. Entonces las personas como, los llamaban por el nombre, los conocemos, lo estamos grabando, no los vayan a matar. Y entonces los tipos se asustaron, se montaron en el auto y se fueron. Y obviamente nos abrieron las puertas, mis amigas en crisis llorando, nosotros súper nerviosos, o sea, tipo, ya llega un punto que dijimos, o sea, tenemos que irnos porque la situación es insostenible. En Venezuela hicieron el control de cambio, igual que lo hizo Cuba, igual que lo hizo Argentina, Sí. que es una herramienta para ahogar la economía del país y Y dejen de destrozar por la ahí. economía. Entonces yo no podía viajar sin solicitar dólares. O sea, tenía que hacer una carpeta para explicar por qué quería dólares y qué iba a hacer. Y hice mi primera solicitud para ir a estudiar en Nueva Zelanda, recuerdo, me la negaron. Hice la segunda aplicación para ir a estudiar a Irlanda y me la negaron. Ya cuando dije, bueno, o sea, llamo a mi papá y le digo, escucha, me voy otra vez a Israel. O sea, creo que voy a estar muchísimo mejor allá. Y me dice, bueno, sí, dale, ven. Compro mi pasaje a Israel. Cuando voy saliendo del aeropuerto, me toman del aeropuerto y en Venezuela se conoce como secuestro express. O sea, me sacaron totalmente del aeropuerto, cuánto tienes, o sea, no, que te vamos a colocar, sabemos que andabas con las manitos blancas, te vamos a poner droga en el bolso, ya tenemos tu maleta, te vamos a hacer esto, te vamos a mandar para el helicoide, o sea, perdí el vuelo totalmente, o sea, fue terrible, fue una de las peores experiencias que tuve en mi vida. Y realmente pensé que me iban a llevar preso y sin poder defenderme totalmente, o sea, me decía que me iban a poner droga en el bolso. Eh, Pasó ese día, o sea, tipo me llevaron, me escanearon totalmente el cuerpo también, entonces como que no sabían qué hacer, bien, Mm. o sea, yo tenía mi boleto para viajar a Israel, como que no sabían qué hacer, me dijeron, o sea, te vas a un hotel, creo, me dijeron, y mañana vas a estar. O sea, me tuvieron allí totalmente, ya dando vueltas fuera del aeropuerto, estuve como 4 horas. Me llevaron al aeropuerto, me tocó esperar a ver qué iban a hacer conmigo. Al día siguiente veo que llega como un militar de muy alto rango, está pasando como revista a todo, está como revisando todo, todos como que le estaban dando explicaciones de todo lo que había pasado. Y yo estaba como civil, como suelto, como ahí, me tenían como esperando. Y no sé qué me pasó por la mente, pero me llené de valor, me paré, fui hasta él y le disculpe, ¿puedo hablar con usted? Y me dice, ¿qué pasó? Y yo, esta es mi situación. Ayer me bajaron del avión, me agarraron, me están amenazando con poner droga, me acusan de que yo estuve con la oposición, con las manitos blancas. Y me dijo, y le dije, me están quitando dinero, no tengo dinero, tipo, lo tengo todo en lo que tengo en la tarjeta y mi familia me está esperando. Y me dice, ¿qué quieren? Y yo le digo, lo único que quiero es viajar. Agarró su teléfono personal y me dice, este fue el que te bajó ayer del avión, dile que hoy eres mi hijo. Y que te venga a buscar y que te arregle todo. Cuando me contestan el teléfono me dice, sí, sí, mi comandante, diga. Y yo, no, 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 soy el chico que bajaste ayer del avión. eh, Él dice que hoy soy su hijo. Que, que me resuelvas todo. ¿Dónde está? Y yo le digo, estoy acá con el comandante. Ya voy para allá. Ah, sí, mi comandante, yo me encargo y tal. No, tú si eres sapo. O sea, sapo es como una persona que habla Sí. mucho. Tú si eres sapo, ¿por qué te fuiste con mi comandante? ¿De dónde lo conoces? ¿Por qué te le presentaste? ¿Cómo llegaste a él? Y yo le digo, no, lo conocí por un familiar, o sea, que era Sí, sí. vestida. Entonces, no, y a ver, te voy a matar. Pero, tipo, agarraron, me quitaron el sello de que yo había salido el día anterior porque no había salido el día anterior. Me colocaron nuevo sello, me llevaron con la aerolínea, me cambiaron el ticket, o sea, me sacaron un ticket nuevo, pensé que iba a pagar por él, me sacaron el ticket nuevo, de hecho ya la de la aerolínea súper preocupada conmigo y que, qué bueno que pudiste viajar, vení, te vamos a ayudar, te vamos a poner comida a coche, que ya no tenías comida a coche, o sea, lo de la aerolínea y literalmente me escoltaron hasta el avión. Un golpe de suerte que tuve, o sea, de verdad fue algo impresionante y fue una de las peores experiencias porque pensé que me iba a quedar preso en Venezuela. Pero a la final pude salir y obviamente hoy estoy en casa, o sea, tengo a mi familia también acá y es un país que se encarga de protegernos, de cuidar o sea, totalmente diferente a lo que está pasando en Venezuela. ¿Y tienes todavía a tu mamá y a tu hermana?
Mi hermana estuvo fuera de Venezuela, mi hermana no se va a ir de Venezuela. Obviamente hay una población en Venezuela, como te digo, el venezolano de a pie se ha dejado de desprender de la política y mi hermana está trabajando con empresas de afuera, su esposo trabaja con empresas de afuera, ganan en dólares, tienen una buena situación, se mantienen, tienen plantas eléctricas, pueden comprar comida porque ganan en dólares. Y hay una parte en Venezuela todavía que tiene esa posibilidad, pero no es la posibilidad de toda Venezuela. Hay muchas personas que han salido, mi hermana salió a México, tienen la posibilidad también de venir acá y ella prefiere estar en Venezuela porque es su idioma, porque es lo que conoce, tiene casa propia, tiene apartamento propio. Pero esa no es la situación de los venezolanos. En general, me No, gustó que no. contame la del 2017, que es algo que En me 2010 jodió todo el estómago. En 2017 la situación fue crítica, fue el peor momento que estuvo en Venezuela, el venezolano prácticamente sobrevivía, aprendió a sobrevivir. Ahí es que se desconectó totalmente de que no le importa política, de que no le importa nada, o trabajamos o nos morimos de hambre. Y literalmente había muchísimas personas, hay unos casos de desnutrición en Venezuela terrible, hay fotos que tú ves y parecen fotos sacadas del holocausto, lamento poner el ejemplo, pero fotos terribles. Hay reportes de muchísimas mascotas que se perdían. Pero significa que las mascotas se perdían. La agarrabas para comértela. Se la agarraban para comérsela. Hay videos de personas buscando comida en las basuras. Contaba mucho, en Venezuela se come mucha yuca. Y hay personas hay un tipo de yuca que se envenena. O sea, no sé qué proceso químico tiene que se envenena. Y hay personas a sabiendas que la yuca era envenenada, se la comía porque no había nada que comer. Y muchas personas, hay reportes de muchas personas que murieron por yuca envenenada. O la La cáscara. cáscara del plátano, en Venezuela se come muchísimo plátano. Y con la cáscara del plátano aprendieron a hacer carne mechada o cosas así para sentirlo como carne. El mango, que en Venezuela, hoy en día el venezolano en forma de chiste dice que el mango pasó a ser el árbol nacional. El árbol nacional le salvó la vida a muchísimas personas. Uno de mis mejores amigos que todavía sigue en Venezuela y hablo con él constantemente y me dice, ya no sé de qué forma comer mango. O sea, como un mango frito, como mango en dulce con azúcar, como un mango en ensalada, o sea, ya no sé de qué forma comer el mango. O sea, tantas formas, se inventaron formas de comer mango. Porque Entonces, contaba que tiene la gente muchos en árboles Venezuela hay con la muchísimos comida, entonces en Venezuela hay muchísimos árboles. En mis tiempos de niño era que lo barríamos y lo tiramos a la basura por la cantidad de mango. O sea, yo creo que más del 50% de las casas en Venezuela tienen mango. Y era que lo barríamos y lo tirábamos a la basura. En el 2017 el mango le salvó la vida a muchísimas personas, literalmente. De hecho, lo cercaban, personas que no dormían cuidando para que no se le llevaran los mangos, porque muchas personas no tenían que comer. Fue terrible. El 2017 fue terrible la situación. Aumentaron los crímenes por venezolanos en muchas partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica. ¿Qué pasa? Que el venezolano que tenía la capacidad económica se iba a Estados Unidos, se iba a España, se iba a Europa, se iba a países que tenían la capacidad de poder ir. El venezolano más vulnerable, el venezolano con menos recursos. Hay venezolanos que llegaron caminando a Estados Unidos, hay venezolanos que llegaron caminando a Chile, hay venezolanos que llegaron caminando a Colombia, venezolanos que llegaron caminando a Ecuador. Nuevamente, la educación es gratis desde 1870, me parece. Todo el venezolano que salió, o 90%, si no más, de los venezolanos que salieron con un título bajo el brazo. leí en Instagram el otro día algo muy fuerte que decía que cómo puede ser que una persona que lava platos en el exterior como migrante le manda dinero a su familia en Venezuela. O sea, es increíble pensarlo de esa manera. No había otra opción. No, pero el salario mínimo en Venezuela son $3. $3, sí. Entonces la gente de Venezuela depende de su familiar en el exterior. Estaban fuera de fuera. muchos. Y para cerrar, quiero que lleves un mensaje de esperanza o nos cuentes qué es lo que ves un futuro en Venezuela. Creo que va a ser difícil emocionarme ahora con este mensaje, pero tenemos un sueño todos los venezolanos que están afuera, es de volver otra vez a abrazar a familias que tenemos muchísimos años. Yo lamentablemente, por ejemplo, creo que es la situación de casi todos los venezolanos, que tenemos familia regada por todo el mundo. Y yo con más de 12 años fuera de Venezuela, hay tantos amigos y tantas familias que no voy a poder ver, que lamentablemente han muerto
los han matado, no los voy a poder volver a ver. Y es triste. O personas que quizás quiero abrazar, quiero volver a ver, y que quizás no coincidamos juntos en Venezuela en algún momento porque están en Estados Unidos o están en Canadá. Algunos han podido venir a Israel. Y yo soy una pequeña pieza, pero es casi todos los venezolanos. Y pasa por una mala elección de que siempre queremos como buscar un salvador de un sistema político que lo hizo Venezuela en su momento, lo hizo Argentina con Kirchner, lo está haciendo Colombia con Petro, que nos destruye totalmente, no solamente la economía, porque pasa a ser irrelevante cuando te separa de tus raíces, cuando te separa de las personas que amas, cuando te separa de tu familia, que es lo más triste que puede vivir una persona. Tener que dejar todo lo que conoces, tener que dejar todo, meter tu vida literal en una maleta y tener que huir para poder sobrevivir. O estar bajo un sistema que lo que tienes que buscar de qué forma sobrevivir y desconectarte totalmente de política o de organismos internacionales de que ya no sabes que la ayuda no va a llegar nunca. Sí, como perder la humanidad y la libertad. Y la libertad. Le sacan Cuando la pierdes libertad. cuando pierdes la libertad estás perdiendo la humanidad y estás perdiendo todos tus derechos. Y es súper triste y por eso, te repito, sigue pasando en muchos regímenes del mundo, siguen pasando también hoy en día en países democráticos, que países democráticos, por ejemplo, que se mantienen en el poder. Hay una carta súper famosa de Simón Bolívar, la Carta de Jamaica, que dice que cuando deja mucho, que una persona tanto tiempo en el poder se va a corromper y va a corromper todas las instituciones y va a poner a personas a dedo que a la final se terminan convirtiendo en una dictadura. Es triste que siga pasando y va a seguir pasando porque la economía prácticamente maneja al mundo. Es lo que tenemos y yo creo que la mejor forma es de seguir levantando la voz y tener la oportunidad también de sentirnos libres como yo en este momento. Y gracias por esa oportunidad, gracias a lo que hicieron posible de que podamos seguir expresándonos de alguna forma y agradeciendo la libertad que nos está dando humanidad. Ujú. Gracias a vos también por venir y a los 8 millones de venezolanos exiliados. Finalmente pueden respirar este enero y pueden volver, si quieren, en algún momento, por En algún una momento. Venezuela libre. Estamos en ese proceso y esperemos que fluya rápido, que sea pronto para que podamos volver todos y reencontrarnos con las raíces. Y serán todos bienvenidos, todos los países que apoyaron la libertad serán todos bienvenidos, poder restablecer, Sí, vamos a pedir a Margarita. restablecer relaciones con Israel también, Sí. que eso va a ser un Súper importante. súper lindo. Así que bueno, muchas gracias Ale por venir. A ti. Gracias por estar y bueno, por una Venezuela libre. Amén. Y por todos ustedes. Bueno, gracias por estar, escuchar hasta el final de este capítulo increíble con Ale. Y nos vemos en el próximo capítulo de Con los Ojos Abiertos.